noche. Nuestro tema de investigación es la capacitación financiera y su influencia en la estabilidad económica en hogares de San Pedro Sula en el año 2025. Nuestro asesor es el máster Iván Maceo, sustentado por mi compañera Danetis Oviedo, Edgar Zúñiga, Cindy Bustillo y mi persona Mayra López. Como siguiente tenemos la agenda, que inicia con el planteamiento de la investigación y termina con las conclusiones y recomendaciones. Iniciando el capítulo número 1, tenemos los antecedentes de mundo en Estados Unidos, donde los millennials, estas personas, entran al mercado laboral con grandes deudas por tarjetas de crédito y préstamos. En Latinoamérica, en Ecuador, los hábitos de ahorro de estos pobladores pueden deberse a conocimientos adquiridos por herencia o por motivos diferentes de capacitaciones que han recibido estas personas. En el local, en Honduras, en Tegucigalpa, precisamente, según una encuesta, el 42% de los encuestados tienen tarjetas de crédito y préstamos personales, por ende estas personas tienen comprometido su salario fijo mensual. Siempre en Tegucigalpa, según la encuesta, los resultados arrojan que el 56.75%, que es una cantidad significativa de la población capitalina, no destina absolutamente nada para el ahorro. Por ende, estas personas viven en su día a día. El 37% ahorra solamente el 10% y en su minoría, que es del 6.25%, ahorra más del 10%. Continuamos con el planteamiento del problema, en donde a diario nosotros observamos situaciones en las que los hogares del país no tienen la suficiente capacidad como para cubrir necesidades básicas, los ingresos que perciben no los manejan de manera eficiente y por ende estos no tienen una planificación específica de su futuro, financieramente hablando. Es por ello que nosotros nos formulamos el problema con la siguiente pregunta: ¿en qué medida influye la capacitación financiera en la estabilidad económica de los hogares en San Pedro Sula durante el año 2025? Tenemos lo que son los objetivos generales, ¿verdad?, de nuestra investigación y los objetivos específicos. Nuestro objetivo general es evaluar la influencia de la capacitación financiera en la estabilidad económica de los hogares en San Pedro Sula durante el 2025, considerando el nivel de conocimiento financiero, su acceso a programas de formación y su nivel de endeudamiento. Los objetivos específicos serían identificar el nivel de conocimiento financiero que poseen actualmente los miembros de los hogares de San Pedro Sula, determinar el porcentaje de los hogares en San Pedro Sula que han recibido algún tipo de capacitación financiera en los últimos 10 años y evaluar el nivel de estabilidad económica de estos hogares en materia de la capacidad del ahorro, el manejo de las deudas y el cumplimiento de las necesidades básicas. Este tema es conveniente ya que según antecedentes a nivel local, en temas de conocimientos financieros y estabilidad financiera, la población está deficiente, por lo que se requiere atención a dicho tema, ya que por medio de marcos teóricos se buscará fortalecer el valor teórico de esta investigación. Es pertinente ya que permitirá evaluar el nivel de conocimiento financiero en los hogares y cómo la influencia de la capacitación mejore las decisiones económicas y financieras en los hogares. Como siguiente, en el capítulo número 2 tenemos la revisión de la teoría, donde tenemos el marco referencial, donde tenemos el macroentorno, que es a nivel mundial, donde organizaciones como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, el Banco Monetario y el Fondo Monetario Internacional tienen como prioridad que los habitantes de esta zona tengan competencia financiera básica para así que estas personas puedan administrar de una manera eficiente sus recursos, puedan ahorrar, invertir y así evitar el sobreendeudamiento. Estos, por lo general, implementan campañas de educación financiera y también lo
enseñan en la educación básica de estos pobladores, por lo que estas personas tienen un buen nivel de educación financiera y por ende una buena estabilidad económica. En el microentorno, en Latinoamérica, tenemos bancos como ser el Banco de Desarrollo en América Latina, el Banco Interamericano de Desarrollo, donde también se han implementado campañas de educación financiera, por ende, no han tenido como un buen resultado porque las personas, los pobladores latinoamericanos adquieren líneas de financiamiento sin tener conocimientos de tasas de intereses, plazos, el riesgo que puede conllevar todo esto, no verifican las tasas de intereses que tienen las demás casas bancarias y por ende les puede afectar negativamente en sus finanzas. Y en el nivel local también se han implementado campañas de educación financiera, lo que es liderado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, junto en colaboración con el sector educativo y el sector financiero, donde no han tenido muy buenos resultados porque no logran que todas las campañas lleguen a cada rincón de Honduras, ¿verdad? Y por ende tienen un nivel de educación financiero muy bajo. Continuamos con nuestro marco teórico donde estos tres pensadores desarrollaron sus teorías y estas teorías sustentan la investigación que nosotros estamos realizando en este momento. Se analizaron en estas teorías cómo estas personas se comportaban al momento de consumir, qué tanto conocían los conceptos financieros básicos que deberíamos de manejar y sobre todo cómo gestionan sus ingresos personales y sus finanzas personales. Esto porque la idea es garantizar que el presente y el futuro de la población en general sea accesible, sea mucho mejor en comparación a las generaciones pasadas, ¿verdad? Y la idea de esto es que sobre todo pues aprendan, apliquen estos conocimientos y sobre todo garanticen la estabilidad económica de los hogares por medio de la capacitación financiera. En este caso, la alfabetización financiera es una pieza importante para nuestra investigación, que se conozcan estos conceptos financieros básicos y a través de programas, pues obviamente poder ayudar a las personas a que llegue esta información a sus manos. Tenemos lo que es el marco conceptual, que son 4 conceptos que tenemos, que son la capacitación financiera, la estabilidad económica, la educación financiera, la cultura financiera, y tenemos, ¿verdad?, lo que son estos 4 conceptos que son los que más miramos dentro de nuestra investigación. La capacitación financiera es la combinación de los conocimientos, las habilidades y los comportamientos que una persona necesita para gestionar sus recursos financieros con confianza, mientras que la estabilidad económica es la unidad de gestión y una actividad económica que aborda la forma en que las familias gastan, ahorran, se pueden endeudar e invierten sus ingresos. La educación financiera es el proceso por el medio la población en general se educa para satisfacer la necesidad de contar con la información clara, oportuna y mejorar el entendimiento sobre los productos y servicios financieros que ofrece la ciudad. Y la cultura financiera, que se refiere a la relación que tiene una sociedad con el ambiente financiero, desde las finanzas personales hasta servicios que ofrece el sistema financiero. En el marco legal, en lo internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, aquí ellos se enfocan en buscar a capacitar a la población en conocimientos financieros para que ellos apliquen de la mejor manera sus recursos económicos. En lo local, en la Constitución de la República, en sus artículos 59 y 61, aquí ellos se enfocan en que la población
obtengan conocimientos financieros básicos para que las familias apliquen de manera adecuada sus recursos económicos. En la Ley de Protección del Consumidor, en el Decreto 24/2008, ellos aquí protegen a las personas que hacen prácticas crediticias abusivas. Entonces, ellos promueven a que entiendan cuando adquieren el contrato. En la banca nacional, en el Banco y Seguros, el Banco Central y la ENIF, aquí ellos incentivan a la capacitación financiera, al ahorro, al manejo presupuestario y a la planificación financiera en los hogares hondureños. Como siguiente tenemos el marco filosófico, donde tenemos Aristóteles, que nos dice que la prudencia es una virtud esencial que permite al ser humano tomar decisiones correctas en la vida práctica, especialmente en contextos de incertidumbre. Bien, en relación con la educación financiera, más que todo, la educación financiera promueve lo que es la prudencia, para que en cualquier contexto de incertidumbre financiera se puedan tomar las mejores decisiones de una manera responsable y así poder administrar de manera eficiente los recursos y evitar el sobreendeudamiento y por ende tener una mejor calidad de vida. Y también avanzar y mejorar con los recursos económicos sostenibles. Con Gary Becker nos dice que las personas invierten en educación y formación para aumentar su productividad y sus ingresos. Esta es una filosofía más que todo optada por países desarrollados, donde implementan este tipo de inversión para que sus personas, para que los pobladores estén bien preparados a la hora de tomar cualquier decisión financiera y por ende estas personas no sufren de sobreendeudamientos. Tenemos el capítulo 3, la metodología de nuestra investigación. En la tabla podemos ver la matriz de validación que va desde nuestro título de la investigación, contiene el enunciado, la formulación del problema, las preguntas de investigación, nuestro objetivo general y los objetivos específicos. Todo esto pues ya fue expuesto por nosotros y explicado anteriormente. Tenemos lo que es el diagrama de variables en su variable independiente, donde tenemos acá cada uno de sus respectivas dimensiones y cada uno de sus indicadores también. En el diagrama de la variable dependiente, que es la estabilidad económica, igual están sus elementos y subelementos, en donde están desde ingresos y gastos, nivel de endeudamiento, hasta llegar a la seguridad financiera. Como siguiente tenemos la hipótesis, donde tenemos la hipótesis nula que refuta a la hipótesis de investigación, donde la hipótesis nula nos dice que la capacitación financiera no influye significativamente sobre la estabilidad económica en los hogares de San Pedro Sula en el año 2025, mientras que la hipótesis de investigación nos dice que la capacitación financiera sí influye significativamente sobre la estabilidad económica en los hogares de San Pedro Sula en el año 2025. Tenemos el enfoque de nuestra investigación, en donde nosotros, pues, nuestra investigación tiene un enfoque cuantitativo, tiene un estudio experimental, un corte transaccional y un alcance correlacional, y el método utilizado es el método deductivo. Todo esto porque nosotros estamos recolectando datos estadísticos a través de nuestra encuesta, en donde nosotros estamos haciendo un análisis de dos variables, una dependiente e independiente, y no vamos a manipular los resultados. Estos, pues, este estudio pues está haciendo en un único momento en el tiempo, y
el objetivo es encontrar la relación que existe entre la capacitación financiera y la estabilidad económica, la influencia de esta y cómo garantizamos a través del conocimiento de capacitaciones financieras que los hogares tengan su estabilidad económica y sobre todo mejoren su calidad de vida. En nuestra selección de la muestra tenemos que nuestra unidad de análisis es los hogares de San Pedro Sula y nuestra población objetivo es la que está constituida en los hogares ubicados en los distintos barrios y colonias de nuestro municipio. Tenemos una muestra para esta investigación de 383 que tuvimos que encuestar, ¿verdad?, para poder validar esta información. En instrumentos y técnica, el instrumento fue cuestionario estructurado con pregunta cerrada que se utilizó para la recolección de datos. La unidad de respuesta fue de escala tipo Likert y selección única. Y la técnica de recolección fue la encuesta aplicada por medio de censo virtual por Google Forms. Tenemos nuestras fuentes de información y limitaciones. Como fuente primaria, pues son los datos estadísticos recopilados por medio de nuestro cuestionario de Google Forms. Las fuentes secundarias que nos ayudaron a estructurar la presentación de este momento y el informe, pues algunos sitios web, informes de ONGs, tesis sobre educación financiera, artículos de revistas, informes del Banco Central de Honduras, informes de la Comisión Nacional de Bancas y Seguros, del Banco Mundial, los distintos entes financieros que existen a nivel mundial y que nos ayudaron para recopilar información tanto local como internacional. Tuvimos limitaciones, realmente la dificultad fue el acceso a las personas que nosotros queríamos encuestar. En su momento compartimos nuestro link del cuestionario y algunas personas pues nos ayudaron a llenarlo, otros solo se hicieron de la vista gorda, unos iniciaron a llenar la encuesta, sin embargo no terminaron de completar las 26 preguntas importantes que nosotros necesitábamos para nuestra investigación. Adicional, no hay registros oficiales, sobre capacitaciones. Si bien es cierto, hay registros donde la Comisión Nacional de Bancas y Seguros celebra la Semana de Educación Financiera, sin embargo, no hay programas en donde se incentive, se motive a la población a recibir este tipo de capacitaciones, obviamente para mejorar nuestra estabilidad económica en los hogares. Otro factor determinante también es el tiempo y los recursos limitados, pues nos hubiera gustado encontrar información más amplia, más precisa, que tuviera toda la relación con nuestro tema. Sin embargo, pues algunos estaban un poquito desviados en comparación a lo que nosotros queríamos plasmar en nuestra información. Como siguiente tenemos el alfa de Cronbach, que esta prueba nos ayuda a verificar si nuestro instrumento es aceptable o no es aceptable. Nuestro instrumento, que sería la encuesta, donde se tomó una muestra de 10 encuestados y si da más del 0.7, el alfa de Cronbach es aceptable. A nosotros el alfa de Cronbach nos dio 0.8. Por ende, nuestro instrumento, que es nuestro cuestionario, es aceptable. En los resultados de la investigación de nuestras preguntas, tenemos dos principales acá, que son, han tenido la oportunidad de recibir capacitación financiera para el hogar y la disponibilidad de la información financiera en la ciudad de San Pedro Sula es adecuada. En nuestra primera pregunta, la mayoría de nuestros encuestados dice de que en ocasiones han tenido la oportunidad de recibir estas capacitaciones financieras y un 30% que todavía no han recibido estas capacitaciones, que significa de que tal vez, como dijo nuestra compañera Danis, de que no se incentiva lo que es esta capacitación financiera, sino de que solamente se dan esas capacitaciones, pero no se motiva a llevar o a hacer más capacitaciones, ¿verdad?, para que esas personas vayan. La segunda es la disponibilidad de la información financiera en la ciudad de San Pedro Sula es adecuada.
donde la mayoría de nuestros encuestados, un 38%, está en desacuerdo. ¿Por qué? Porque tal vez entonces esa información no es como que actualizada, o tal vez no está la mayoría disponible, ¿verdad? Para que se pueda acceder fácilmente y con un porcentaje un poco más menor, lo que es un 9% dice de que sí está totalmente de acuerdo, tal vez porque sí son personas que se actualizan diariamente o que se actualizan, ¿verdad? A lo que deberían actualizarse para cualquier emergencia. En esta pregunta, en la primera, ¿a cada cuánto tiempo recibe capacitación financiera? Nos dice que el 7% lo recibe cada 3 meses, el 17% cada 6 meses, el 26% cada año, solamente el 2% otros, y el que más predomina con el 46% es que no han recibido capacitación financiera. Entonces, esto nos indica de que hay una carencia importante en la formación sobre lo que es la capacitación financiera. En su hogar, ¿por qué medio consulta recomendaciones financieras? Aquí nos indica que el 9% en publicaciones de organizaciones, el otro 9% en asesores financieros, el 21% en instituciones financieras y el 13% en las organizaciones. Y por la que predomina más con el 48% es las plataformas en línea. Entonces aquí los medios tradicionales aún tienen relevancia porque la población todavía hace uso de ellos. En la siguiente encuesta se le pregunta a los hogares si tienen información clara sobre los créditos disponibles y sus costos, donde el 42% y el 18% están de acuerdo. Estas personas tienen información clara acerca del tema, mientras que el 13% se mantiene indiferente, el 22% y el 5% no tienen información clara. Por ende, estas personas están más vulnerables que a la hora de que adquieran créditos. Estas personas no saben cómo funcionan los créditos, cuáles son las desventajas, no conocen las tasas de intereses, si en otras instituciones bancarias están más altas, y por ende estas personas tienden a endeudarse y por ende la calidad de vida es muy mala. En la siguiente se le pregunta si se sienten seguros a la hora de tomar decisiones sobre el ahorro, donde el 43% y el 29%, que sería más del 50%, ¿verdad? Se sienten seguras a la hora de tomar decisiones de ahorro. Mientras que el 9% es indiferente, el 16% y el 6%, que conforman un 22%, no se sienten seguras a la hora de tomar decisiones de ahorro. Estas personas por lo general viven en su día a día. Continuamos con algunas de las preguntas que nosotros consideramos importantes para nuestra investigación, y es la recepción de los ingresos que perciben los encuestados para cubrir necesidades básicas en su hogar, en donde el 60% aproximadamente respondió que están de acuerdo que sus ingresos que actualmente perciben son suficientes para poder cubrir estas necesidades. Sin embargo, el resto, el 40% en su totalidad, pues respondieron que se mostraron indiferentes, otros totalmente en desacuerdo y otros en desacuerdo. Esto pues nos da la pauta de que como puede que el salario que actualmente perciben no es apto para el tipo de rubro al que se dedican, o también puede de que sus gastos sean mayores a sus ingresos y por ende estas personas tienen ese desequilibrio en su economía. Continuamos también consultando siempre acerca de las necesidades económicas secundarias, en donde la mayoría pues también se mantuvo en el mismo margen, donde todos pueden manejar, que están totalmente de acuerdo
en el tema de que ellos, sus ingresos pues son suficientes. Sin embargo, pues el resto nos respondió que realmente hay una deficiencia en donde si suplen alguna necesidad secundaria, pues tendrían que priorizar. Tendrían que priorizar cuál es la más importante y así poder ir cubriendo esos altos y bajos en su economía. Continuando con el tema de los ingresos mensuales, tenemos en la siguiente pregunta, ¿qué porcentaje de su ingreso fijo mensual lo destina para el pago de sus deudas? Acá lo manejamos por medio de porcentajes, desde un 20 hasta un 50%, donde la mayoría con un 26% dice de que destina de esos ingresos fijos el 40% para pagar lo que son las deudas. No hay que confundirlo con lo que son las necesidades secundarias, ¿verdad? Esas deudas pueden ser tarjetas que tienen que pagar tarjetas de crédito o pagar deudas fijas mensuales, ¿verdad? Entonces, del ingreso mensual, ellos destinan un 40% o la mayoría destina este 40% para lo que son las deudas y una minoría con un 12%, el 20% de esos ingresos. Puede ser posible de que sean personas que recién están teniendo esos ingresos o que son personas que viven con familiares, ¿verdad? Y entonces no tienen que pagar tanto de ese ingreso para las deudas. Y la siguiente que es, se le hace difícil pagar sus deudas en el hogar, donde la mayoría con un 28% dice que está en desacuerdo, que no se le hace difícil pagar las deudas. Tal vez es porque pagan las deudas, pero entonces significa que se tienen que quedar sin dinero, pero al menos están bien, por así decirse bien, de que pagaron sus deudas, pero aún así, para lo que queda, puede ser para su quincena o para al final de mes, estar, como decir, raspando la olla de que no tienen que poder, no saben de dónde sacar el dinero para poder llegar a fin de mes. Y por último, es indiferente también para algunos porque tal vez no se les hace, como les decía, no se les hace difícil pagar estas deudas, pero sin embargo lo tienen que hacer, ¿verdad? Porque si no, entonces no van a poder terminar de liquidar lo que son esas deudas. Por consiguiente, tenemos, percibe que su hogar está en la capacidad de ahorrar dinero. Aquí nos indica que hacen un total de 34% que dicen que están totalmente de desacuerdo. Quizás estas personas tengan obstáculos para hacerlo. Nos indica que un 12 pues les es diferente y un 41 pues que sí pueden ahorrar, que sí tienen la capacidad de hacerlo, aún cumpliendo con sus deudas. El 13% aquí nos indican de que ellos están totalmente de acuerdo. Este porcentaje de personas, ellos tienen la confianza en su capacidad financiera. En la siguiente nos dice qué porcentaje de sus ingresos mensuales asignas para el ahorro. Aquí nos indican que nos dice que un 22% de los hogares enfrentan ese obstáculo para el ahorro y nos hace un total de 34% que ellos ahorran del 20 al 40% de sus ingresos. Entonces ellos mantienen y tienen ese hábito de ahorro. Más sin embargo, nos indica que el 14% ahorra el 50% de sus ingresos. Entonces, estas personas cumplen con sus deudas, pero siempre tienen una buena capacidad financiera. Como siguiente se le preguntaron a los encuestados si están preparados en los hogares para enfrentar imprevistos, por lo que el 39% y el 14% están preparados para
enfrentar imprevistos, mientras que el 13% está indiferente y lo que sería el 26% y el 8% están en desacuerdo. Estas personas a la hora de enfrentar imprevistos no pueden, no tienen como que la capacidad, ¿no? Estas personas por lo general no tienen ahorro y estas personas recurren a sacar préstamos, pero muy difícil los bancos les van a dar préstamos, por lo que recurren a los préstamos a personas naturales, informales se podría decir, donde les prestan a cambio de una tasa de interés muy alto. Y también se les preguntó a nuestros encuestados si estas personas elaboran y hacen uso de presupuestos mensuales para controlar los gastos del hogar, por lo que el 18 y el 45% están de acuerdo. Estas personas elaboran presupuestos mensuales y el 11% es indiferente y el 18 y el 8% estas personas están en desacuerdo. Estas personas a la hora de pagar los gastos del hogar, las deudas que tienen en el hogar, el agua, la luz, el teléfono, no pueden enfrentarse completamente con el pago de estos gastos. Y para culminar esta parte de la investigación, pues terminamos cómo calificarían nuestros encuestados la estabilidad económica de su hogar. Algunos respondieron que en un 80%, pues el 37%, perdón, califican como muy buena, es decir, el 80%, adicional el 22%, pues la consideran excelente. Sin embargo, el 12 más el 19 más el 10% consideran que la estabilidad económica es indiferente o en este caso, pues no es apta para el nivel de gastos que estas personas manejan, ya que tomamos en consideración también de que son familias y no solo depende una persona de ellos, sino que hay varias personas y también hay gastos adicionales y secundarios que se presentan a medida que estas personas van en su día a día. Como siguiente tenemos la prueba de hipótesis, donde aquí verificamos si nuestra hipótesis es aceptable o no es aceptable, de lo cual si nuestro nivel de significancia es mayor que el 0.01, entonces la hipótesis nula es aceptable. Y de lo contrario, no se aceptaría. A nosotros nos salió un nivel de significancia del 0.0, por lo cual no se acepta la hipótesis nula, por ende, la capacitación financiera sí influye significativamente en los hogares de San Pedro Sula en el año 2025. Por último, tenemos en nuestro capítulo 5 las conclusiones. La primera conclusión que llegamos fue de que se lo que esta capacitación financiera tienen, como dijo nuestra compañera Mayra, un dominio significativo en la estabilidad económica de estos hogares de San Pedro Sula. Sin embargo, la parte de esa población también indica que un nivel del conocimiento financiero es de un 54.6, que restringe lo que es el conocimiento para la mejora del bienestar económico. En segunda conclusión, acá nos indica que solo el 25.3% de los hogares en San Pedro Sula han recibido la capacitación financiera y que el 40% no lo ha recibido. Entonces, aquí este 40% limita y obstruye el desarrollo de la capacidad financiera en la población, porque esto lo que va a hacer es que haya dificultad de ahorrar, no tomen decisiones adecuadas financieramente y que
no sepan manejar sus deudas. Se concluye también que la mayoría de los encuestados tienen un nivel de comprensión acerca de estos conceptos como ser el ahorro, el presupuesto y la inversión, que son conceptos primordiales que se rondan entre un 76 a un 78% de los encuestados. No obstante, también tienen una deficiencia en ser como conceptos de fondo de pensiones y el valor de dinero en el tiempo. Los conocimientos que tienen estas personas son limitados, por lo cual se tienen que reforzar y para a la hora de tomar decisiones sean a largo plazo. También, para concluir, nosotros identificamos que de los hogares encuestados, algunos tienen la capacidad de ahorrar entre el 20 y 50% de sus ingresos mensuales. Pero lo más preocupante de todo eso es que la mayoría de los hogares que nosotros encuestamos, hay algunos que superan el 30% de endeudamiento y por ende las consecuencias de este es afectar negativamente su bienestar económico. Algunos consideran que las necesidades básicas en su hogar se conllevan aproximadamente el 35% de sus ingresos. Lo que destaca en este caso es que hay una necesidad importante de la capacitación financiera, formar a estas personas en el tema financiero y sobre todo dotarles toda la información que ellos necesitan, los conocimientos y herramientas en donde ellos puedan hacer uso de ellos y aplicarlos para lograr que la estabilidad económica en su hogar tenga un equilibrio y también adicional es que esos niveles de endeudamiento que manejan algunos hogares pues se puedan ver reducidos por medio de estos conocimientos que adquieren a través de los diferentes programas que se podrían llevar a cabo en el país para que mejoremos no solo a nivel económico en el hogar, sino que a nivel económico como país. Continuamos con las recomendaciones y una de nuestras principales recomendaciones sería desarrollar programas de educación financiera en comunidades de San Pedro Sula. ¿Por qué? Porque es el lugar o son los lugares, ¿verdad? Las zonas rurales o aldeas, caseríos, que estos tienen problemas, ¿verdad? De lo que es un conocimiento de financiero básico. Y eso, pues, implementaríamos lo que son programas gratuitos y accesibles para que sean dirigidos, ¿verdad? Con el mejor conocimiento que podamos nosotros obtener. Eso ayudará a que tengamos una educación financiera un poquito más elevada y en la toma de las decisiones de estas decisiones económicas, decisiones responsables y donde queremos de que el futuro de esas decisiones, ¿verdad?, sea para el mejor beneficio de estas personas. Por consiguiente, en la segunda nos indica que hay que incluir contenido financiero en la educación formal. Aquí nos dice que añadir módulos o clases de educación financiera desde las escuelas, colegios y centros de formación técnica. Entonces, aquí esto nos permitirá llevar un mejor manejo de nuestros recursos económicos. Entonces, si desde pequeño nosotros empezamos a tener esa formación, esto permitirá decisiones responsables en la población, porque ya va a tener una capacitación, una información, un antecedente que lo viene adquiriendo desde pequeño. Entonces, esto permitirá decisiones responsables, tendrán mayor manejo de sus recursos, tendrán un futuro económicamente mejor y una población eficientemente hablando financieramente. Se recomienda también reforzar campañas de concientización sobre el endeudamiento responsable.
para que las personas tengan entendido cuáles son los riesgos que implica el sobreendeudarse. También se deberían de promover capacitaciones orientadas a la población y promover prácticas saludables como el ahorro, la implementación de planificación de gastos y lo que se recurre a la hora de adquirir crédito, ¿verdad? Por lo cual deberían de adaptarse a los modelos socioeconómicos y culturales que hay en la ciudad de San Pedro Sula. Como última recomendación tenemos el apoyo a hábitos financieros sostenibles a través de asesorías y seguimientos personalizados. Esto, pues, el objetivo sería reducir en lo que mayor se podría los niveles de endeudamiento que actualmente están afectando estos hogares. También esto ayudaría a que se mejoren las capacidades de ahorro y por los resultados que obtuvimos en la encuesta, las plataformas digitales son una herramienta importante y ya que todos tenemos acceso a ella y es el medio más accesible en este momento, pues aprovechar los recursos digitales, promoviendo talleres, dar un seguimiento individual a cada cabeza del hogar. Y con esto pues se puede hacer que las familias planifiquen los gastos, tengan un control sobre sus deudas y con el fin pues todo con el fin de fortalecer en la mayor cantidad o estadísticamente hablando la estabilidad económica, no solo en este momento, sino que a largo plazo. Por último, tenemos la propuesta de mejora que podemos recabar, como dice nuestra compañera Danesis, de que queremos fortalecer esta educación financiera en San Pedro Sula, porque esto va a ayudar a que esta educación financiera reduzca lo que es el analfabetismo en lo que son los miembros hogares de San Pedro Sula. Esto, ¿verdad? Con el fin de que no tengamos un analfabetismo financiero, que podría ser de que estas personas entiendan en lo que es el manejo de las deudas, cómo dividir lo que son sus ingresos, sus ahorros, si tienen que pagar más o tienen que pagar menos, ¿verdad? Todo esto, ¿verdad? Con el fin de mejorar, ¿verdad? De que estas personas no sientan de que al final de mes o al final de cada día tienen que pensar en el día siguiente, en que tienen que sobrevivir en el día al día. Al mismo tiempo, ¿verdad? Esto ayuda a disminuir los niveles de endeudamiento que afectan el bienestar de muchos hogares. La iniciativa se espera que fomente lo que es el incremento del ahorro familiar, desarrollaría lo que es la cultura responsable y sostenibilidad financiera en la ciudad, donde se vería el crecimiento económico y mitigaría la pobreza. Pero todo esto, ¿verdad? No solo depende de nosotros, porque nosotros podemos dar todos estos recursos, podemos enseñar, ¿verdad? Presencialmente, pero si la persona al final del día no quiere tomar estos conocimientos, ¿verdad? No va a servirle de nada en su hogar si no tiene conciencia de él mismo, de que está haciendo un daño a lo que es el hogar, ¿verdad? Financiera y financieramente hablando. Muchas gracias.